este arbolito, es un acebuche, van a hacer un taller de demostración, van a ir explicando paso a paso todos los trabajos que van a ir haciendo, y si tenéis alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que queráis que resuelvan, solamente lanzad la pregunta, ¿vale? ¿Va a ser retransmitido? Este taller va a ser retransmitido por nuestro canal de Facebook, lo encontráis todos en Amigos del Bonsai de Granada. Y nada más. Muchas gracias. Habla tú, yo no puedo. Bueno, en esta ocasión he vuelto a ser invitado por la Asociación Amigos del Bonsai de Benalmádena, donde yo empecé, que siempre lo explico, y agradezco esta invitación también al Ayuntamiento y a las empresas colaboradoras por toda la organización de este evento tan importante, cada vez va cogiendo más relevancia. Y nada, y vamos al lío. En este caso vamos a trabajar tanto Miguel Ángel como yo. Miguel Ángel me va a fallar hoy porque tiene la voz tocada y es muy buen tándem porque es una persona que ora muy bien. Entonces hoy me va a tocar a mí hablar un poco más, pero bueno, también vamos a trabajar en conjunto. En este caso quiero explicar un poco lo que vamos a hacer. Cuando veis un bonsai expuesto, tiene un proceso, ya ahí estamos, digamos, en un bonsai ya con su maceta, su estética, su forma por especie. En este caso sería un pre-bonsai, es un material en bruto donde va con un estudio de diseño y una serie de técnicas para llevarlo a una belleza de bonsai, ¿no? Una belleza más elegante y más refinada. En este caso hemos cogido esta olea europea silvestre, acebuche, y el acebuche es una especie muy emblemática por nosotros, tanto por la climatología, tanto por nuestra identidad mediterránea, ¿no? Es un árbol muy nuestro y aquí se da muy bien, es muy recomendable para toda la gente que quiera empezar. Elegimos el acebuche y no el olivo, que podría decir, ¿el olivo se puede hacer bonsai? Sí, también, pero en este caso el acebuche, por sus condiciones naturales, en la hoja es mucho más miniaturizada. Nosotros dentro del bonsai está... El bonsai es árbol, bueno, es una traducción literal, árbol en bandeja miniaturizado con una estética zen. Estética zen no es más que la religión que practican en Oriente, ¿no? Que es una religión basada en la naturaleza. Al final todo, la madre principal y la maestra fundamental es la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a intentar trabajar un acebuche con forma de acebuche. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos muy sencillo. Muchas veces os puede sorprender que el material que usemos es un material que prácticamente lo ves y es para la leña, ¿no? Porque es madera muerta, prácticamente inservible, a nivel botánico inservible, pero nosotros utilizamos un material con madera muerta, con carácter, con curvas, con movimiento, porque es el árbol que transmite la historia, ¿no? La vejez. El árbol que nació, después ardió, le vino un insecto, le vino un rayo, le partió, entonces es una sugestión que lleva el árbol que es lo que nos gusta a nosotros. Nosotros trabajamos el árbol al estadio, pasado el estadio número 10, ¿vale? Que ya el árbol en decadencia, que la decadencia de un árbol puede ser 5 vidas nuestras, ¿no? Entonces vamos en ese punto. Puntos a tener en cuenta en este acebuche. Cuando veis un árbol, el árbol está expuesto en un frente, que se le llamamos nosotros, está puesto en un plano bidimensional, pero la obra es tridimensional, es una obra que tiene 360 grados de interés. En este caso hay que elegir un frente por el tema de la exposición, de la foto, de la ubicación en el jardín y donde su cara es más bonita, ¿vale? Entonces empezaremos por el frente. Evidentemente este frente no nos gustará, ¿no? Porque es un frente con la corteza lisa, un frente monótono, un frente que prácticamente no dice nada. Entonces el frente ya directamente ya nos lleva a esta parte, donde entra, tiene un trozo de madera muerta, tiene la oquedad. Los japoneses tienen tanta pasión y tan involucrados en este mundo del bonsai que cualquier parte de un árbol tiene un nombre. En este caso sería el Sabamiki. Sabamiki es la oquedad que tiene un tronco en la naturaleza. Ese típico hueco que a todos nos atrae tanto y queremos meternos dentro. Entonces, a nivel de obra bonsai es una cosa muy sugestiva, porque es una cosa muy atrayente. Aunque tenga 40 centímetros, a ti te apetecerá, cuando tú veas el bonsai, te apetecerá ir dentro a ver lo que pasa, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ya sabemos que el Sabamiki anda por aquí. Luego, una cosa importante también, porque luego
hay quien empieza un diseño con la distribución de ramas. No, la casa se empieza por el cimiento, ¿vale? Lo primero es la base, que se llama Nebari, y el primer tercio, que se llama Tachiagari. Partiendo de aquí, todo el resto se construye. Entonces, ¿qué quiere decir? Que empezamos por la base, que normalmente nos gusta elegir la base más ancha, que es la que da más estabilidad y más tranquilidad a nivel visual. No es lo mismo un árbol que empiece ya desde abajo con inestabilidad que cuando la emoción te va a dar intranquilidad una vez que tú aprecies la obra. Aquí ya está afianzado, es como una buena cimentación de una casa. Tú ya sabes que ahí va a haber una bonita casa que jamás en la vida se va a caer. Pues empezamos por aquí. Entonces el Nebari será por aquí. Entonces ya marca un punto donde yo lo que quiero que seáis capaces de por qué Miguel Ángel y yo vamos a trabajar este árbol así. No porque seamos dos personas que tenemos mucha experiencia y tenemos muy buen gusto también. Entonces eso es otro tema, ¿vale? La base ancha por aquí. Otro punto importante desde el frente. Sería la vena viva. No es lo mismo ver un árbol que todo está muerto, nace todo muerto. Entonces hay una intranquilidad visual donde no se sabe de dónde nace, ¿no? De dónde viene. El árbol viene de la tierra. Entonces, importante también a tener en cuenta en el frente es la vena viva. Esta es la vena muerta y esta es la vena viva. Luego cuando la acabemos acercáis, o si queréis acercaros lo miráis. Vena viva, vena muerta. Entonces, es interesante que desde el frente ya se vean trozos de vena viva, que sería aquí y aquí. Otro punto importante que tiene este árbol, que sería el vacío. Esta parte de aquí, este ojo de aquí, eso se llama yohaku. El yohaku es el bonsái, o sea, el trozo de madera que hubo y que ahora no está. Es una cosa muy interesante, muy valorada a nivel estético. Porque es el bonsái que no está, que es igual de importante que el que está. Es una cosa un poco más profunda que no puedo explicar aquí, pero bueno, más o menos para que lo entendáis. ¿Cómo has dicho que se llama? Yohaku, el vacío, que viene aquí. ¿Vale? Que es un ojo, ¿no? Es el ojo que mira hacia el observador. Entonces el frente andará por aquí. Nosotros lo que hacemos es que lo marcamos. También depende de cómo vayamos trabajándolo, podemos ir variando el frente. Quizás después cuando se pueda, se vaya ahí trabajando, se puede perfectamente modificar varios grados. Otro punto que también se debería tener en cuenta es la inclinación. El árbol puede ser tanto el frente como puede ser inclinado hacia acá o puede ser inclinado hacia acá. Después con trasplantes y con demás se puede ir corrigiendo las raíces. En este caso, como ha sido trasplantado ya por mí, está prácticamente en la posición donde yo ya lo veía en un inicio. También deciros que esto es un material que procede de todos los olivos que se están quitando para todo el tema que sabéis que está ocurriendo, ¿no? Todo el tema de huertos solares. Entonces, de olivos viejos que van para leña, podéis aprovechar trozos que salen desde la base. Porque normalmente si el olivo es muy viejo, el árbol, el pie natural es acebuche. Entonces se puede recuperar trozos que le llaman patas, ¿no? Son trozos de olivo y es un material muy apropiado. Entonces marcamos el frente. Qué bonito. Qué guapo. Bueno, pues el frente más o menos irá por ahí, ¿no? ¿Vale? Ahora tiene un punto importante a corregir. El punto más importante que tiene a corregir sería este, ¿vale? Este árbol, claro, es un trozo de la pata de abajo, entonces hubo que utilizar una motosierra o un serrucho para cortarlo. Evidentemente esto es una cosa muy antinatural, que se ve la impronta humana en un bonsái, que eso no es bonito. Entonces hay que corregirlo. Nosotros le llamamos trabajo de madera muerta. ¿Cómo se trabaja una madera muerta? Pues en este caso es bastante fácil, porque aquí la madre naturaleza ya tiene todo el trabajo hecho. Entonces toda esta parte se conservará y la parte fea se quitará, que es la parte de atrás. Es como la vida misma. Lo que es feo fuera, lo que es bonito se queda. Entonces empezaremos trabajando la madera, Miguel va a empezar a podar y luego si tenéis preguntas o lo que queráis sobre la marcha podemos ir contestando, ¿vale? Nos ponemos a trabajar que si no, no nos da tiempo, ¿vale? Yo ahora voy a delimitar la vena viva de la vena muerta, ¿vale? Para cuando yo tire de la vena muerta no pasar a la parte viva.
¿vale? Es como un límite que cruzo para no desgastar más de la cuenta, porque la vamos a trabajar a mano, con desfibradoras y herramientas específicas de madera muerta, que son estas. Son tijeras donde vamos a arrancar trozos y vamos a ir tirando de las fibras, porque la madera se trabaja a fibra, siempre a la fibra, ¿eh? Perdona, una pregunta. ¿Cómo se diferencia de madera viva de la madera que Pues mira, muy sencillo. Si te acercas, lo puedes ver. En este caso, tenemos... Bueno, también nosotros tenemos un poco más de experiencia, ¿no? Pero evidentemente, mira, aquí tienes una reserva. ¿Ves? Aquí está la reserva del olivo. El olivo trabaja así. Entonces, sabemos de sobra que el verde llega hasta aquí y a partir de aquí ya no tiene verde. Entonces, todo esto ha retirado savia y ahora todo esto está muerto, ¿ves? Lo que no tiene ramas, ¿no? Lo que no tiene savia. Sabia. No tiene savia porque va retirando savia, ¿vale? Vale, perfecto. Guardaremos un margen porque no es bueno acercarse excesivamente. Vamos a agarrarlo. Sí, por favor. Dios. ¿No te interesaría una rama que saliera un poquito más arriba? En este caso no está la rama. Ahora explicaremos un poco con el diseño cómo la vamos a hacer. Vamos a reconstruir un nuevo ápice. Porque lo que pregunta Flores es que nosotros le llamamos, la zona de arriba es el ápice, ¿no? La tama, que se llama en japonés. Entonces es un árbol que ha sufrido un trauma aquí. Puede ser un rayo, una seca, un año malo, un incendio. Los olivos les suele ocurrir, ¿no? El árbol viejo también retira savia, se atrinchera. Entonces ahora el olivo, por su geotropismo y por su genética, otra vez volverá a su inicio. Entonces después de una de las ramas, ya con Miguel la modelará y llegará a un nuevo ápice. Como no lo tengo aquí, pues entonces vendrá de abajo a arriba, otra vez buscando la misma forma que tenía. Miguel, voy a empezar a pegar bocado ya. Venga. A ver. Y ahora la idea es dejar todo lo viejo, original, y buscar conicidad, quitar toda esta base ancha que tiene y el corte de la motosierra, ¿eh? Un trabajo entretenido, pero poco a poco se va haciendo. Esta de aquí dentro la quitamos, ¿no, Antonio? Sí, sí, tú quita la que Porque tenga acá. yo considero que no. Pasa que están cobillas con el ala. No, quítalo, ¿no? ¿Ya? Sí. Vale. Veamos bastante verde. El ápice entonces ¿no? O este, Miguel. No, uno de los dos. ¿No? Y aquí ponemos una lateral. Esta, quito este de Esta, este. esta más finita, esta, casi todos los puntos, Miguel. Ey, Damos esta, yo la de trasera, la que a ti te gusta. el trocero. Un árbol que lleva como unos 2 años salvajes. Muy importante trabajar primero en la raíz y luego una vez que esté fuerte se trabaja, ¿eh? No se hace todo de golpe. Es una planta, hay que respetarla, ¿eh?
Si queréis acercaros, mirar, preguntar, lo que queráis, ¿eh? Y siempre a beta, ¿eh? Este lápiz, entonces aquí quitamos. Bueno, voy a hacer un intento. Para poder alambrarlo, no puedo. ¿Me escucháis? Sí. Para poder alambrarlo, ¿qué hacemos? Quitamos siempre la hoja del inicio de la rama, la cortamos por el peciolo para que la yema latente que queda ahí pueda sacar una ramita nueva, ¿vale? Y también eliminamos las hojitas viejas, que son estas más grandes, que aunque el olivo tiene la hoja perenne, cada 2 o 3 años la renueva y se ponen así de fea, ¿vale? Nosotros nos adelantamos y la eliminamos, ¿vale? Y dejamos las nuevas, que son las pequeñitas. ¿Veis? Todas las más nuevecillas. Este trabajo es muy bueno porque la hoja vieja es la que conserva los huevos, sobre todo de cochinilla o de mosca blanca. Entonces eliminamos la hoja y eliminamos posibles plagas que podamos tener. Todo eso estimula ahora que brote nuevo. También es la fecha correcta ahora. El olivo empieza a moverse ahora, ¿eh? Ya lleva un mes moviéndose, pero necesita calor. Gracias. Antonio, ¿por qué quieres beber algo? Muchas gracias. Vos sabéis de la dureza de la madera del olivo, ¿no? Ya te veo, ¿eh? Bueno, podríamos haber utilizado, existen dos formas. Bueno, las dos formas principales de trabajar madera es a mano y a máquina. Hemos decidido a mano, se podría incluso combinar, haber desbastado con la máquina y luego haber terminado con la a mano. Pero bueno, como no es mucha tela, pues me atrevo a hacerlo a mano. Principalmente lo que quiero es llegar a la conicidad y dejar esto como terminal, ¿eh? Toda esta parte bonita. Hay que tener mucho cuidado porque se puede partir. Antes de trabajar un árbol, siempre se prepara con un buen abonado y que esté fuerte, como está este. Si está débil, no se trabaja, ¿eh? Porque corremos el riesgo de que se pueda perder o debilitar mucho, vamos. Me voy a poner por aquí.
Era un primer trabajo, un desbastado. Luego ya iremos perfilando con el tiempo. No todo se hace a una misma vez en un bonsái. Hay que acordarse que lleva 2 años en preparación para este trabajo. Ahora lleva un primer modelado. El año que viene, si todo va bien, el año que viene en primavera, nosotros siempre pensamos, nuestro espacio-tiempo es mínimo una temporada. 5 temporadas, 10 temporadas. O sea, hablamos de años, que es una cosa que cuando llegas al mundo bonsái dices, un momento, ¿esto qué es? O sea, se me pasa media vida y está el árbol en la mitad. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es el camino. Mientras que lo hago, entonces se piensa, este año hacemos esto y el año que viene, si todo va bien, se podría trasplantar a maceta bonsái. Interesante, estamos en formación, es un árbol en formación. Cada árbol hay que saber dónde está, ¿no? Si está en formación, si está en formación media o si ya está en un estado maduro como estos que están ya expuestos, que ya lo que buscamos es compactación, ¿no? Y ramificación. Ya es otro nivel de cultivo, todo cambia. Cambia el abonado, cambia el riego, cambia la exposición en el jardín, cambia todo. El tamaño de la maceta importa. Hay veces que se piensa que por una maceta más grande el árbol va a crecer más. Por ejemplo, este está un poco justo, ¿no? No está justo, pero bueno, la maceta en este caso le favorece mucho más el cultivo. ¿Por qué? Porque es una maceta pequeña donde la raíz se calienta más y eso a él le gusta. Entonces, favorece su cultivo. No por más grande crece más, al contrario. Puede provocar podredumbre radical y muchos problemas nos pueden dar. ¿Tú estás trayendo martillo para darle? No. ¿Eh? No. Ok. Ya te ahí, vaya, si quieres. Yo tengo ahí, no te preocupes. No quiero pasarme porque no quiero romperlo por delante. Es que le rompe la gracia. No. Nos vamos. Ahora estaba hablando con Miguel que voy en un punto arriba donde si rompo esto, pues nos vamos, ya está, cerramos y nos vamos, ¿no? Así que hay que tener cuidado. En este caso no hay mucho problema porque el árbol es mío, entonces no me va a regañar nadie. Yo creo que tratándose de ti, Antonio, tampoco te iba a regañar a nadie. No, me podría regañar yo a mí mismo, que es peor todavía. Me tengo que cortar un meñique, Richard. Bueno, vamos a hacer un trabajo de desbastado para que no os aburráis mucho y luego ya el año que viene, pues a ver si en un par de años lo vemos por aquí. Y no se va a otro lado. Bueno, sabéis que el olivo, como ha dicho Antonio antes, está muy ligado al clima nuestro, a nuestra cultura. El olivo, aparte del oro líquido que nos da para alimentarnos, que es importantísimo, para los romanos, ya sabéis que estaba el arca oleica y se pagaba con aceite los trabajos, también con sal, pero con aceite también se pagaba. Y además de la madera, montones de utensilios que se fabrican, pues
el olivo tiene algo más. Por ejemplo, para los cristianos, ya sabéis que el Domingo de Ramos se bendice una ramita de olivo y la ponemos en la casa, y es una cosa muy importante para todas las personas que creen en ello, ¿no? Pero tiene mucho más simbolismo el olivo, que es muy importante. Para mí, el más importante es el signo de la paz, que es lo que lleva la paloma en la boca, una rama de olivo. Entonces, el olivo en nuestra cultura siempre ha sido muy, muy importante. Y en el mundo bonsai, ahora ya lleva un tiempo que es de las especies más importantes y que más premios está ganando, porque lo tiene todo. Tiene madera, tiene hoja pequeñita, da flores, da frutos, es que más no se puede pedir. Y encima es una especie aquí muy fácil de cultivar. Entonces es una especie súper recomendada para todos los aficionados. Qué bueno decía que necesita poca agua, ¿no? Necesita mucho. Bueno, el riego es otra cosa. Eso ya depende de otra, pero que es una especie muy cercana a nosotros y fácil de cuidar. Bueno, nosotros que estamos muy acostumbrados a verlo, pero tiene importancia a nivel europeo y a nivel mundial. Los japoneses se vuelven locos con el olivo, con el uyastre también, mallorquín, que es lo mismo, es un acebuche mallorquín. Al final, en las características de corteza, madera, la hoja pequeña, eso cualquier aficionado al bonsai lo aprecia, que tenga ya un cierto nivel. Como veis, ya poco a poco, ya me queda poquito, ¿ves? Cómo va cambiando el corte. Y fijaros, si la olea está habituada a vivir aquí, que habéis visto cuando vamos con el coche los campos de olivo, como cuando el viento mueve las hojas y las ramas, pues tiene un color súper brillante, que tú dices, ¿cómo puede, con el calor que hace, cómo puede tener tanto brillo esa hoja? Y es porque el olivo crea una sustancia que protege la hoja, Es como una cera que la recubre. Entonces, mientras más sol hace, ellos más cera producen, más y mejor se protegen. O sea, están preparados para nuestro clima. También la hoja para abajo, si la miráramos con un microscopio, tiene un montón de vellos donde está preparada para recoger la humedad del sol, la poca que haya, la recoge en vez de la hoja. Entonces, una especie que está habituada a vivir aquí con nuestro clima. Venga, ahora voy a hacer yo preguntas a vosotros, ¿vale? ¿Qué pensáis? ¿Que un bonsai es interior o exterior? Nos lo venden como interior, ¿no? Normalmente vas a un centro comercial y dices bonsai de interior. Tú dices el ficus, ¿no? Depende del tipo de bonsai, correcto, exactamente. Pues, por ejemplo, el ficus, tema subtropical o tropical, pero eso normalmente tenemos el privilegio de vivir en el clima mediterráneo. Entonces, para nosotros, incluso las especies tropicales y subtropicales vivirán en el exterior. El bonsai es una planta de exterior.
vive fuera de la casa. O sea, es muy bonito tener un bonsái, tener el mueble allí, ¿no? Y un estante en concreto con un Buda y nuestro incienso y pon, y el bonsái allí. Durará una semana. El pobre necesita vivir. Existe una exposición tradicional en Japón que se llama el Tokonoma, que es que tenemos aquí, la representación que han hecho los amigos de la asociación, y eso lo que hace es dar la bienvenida. En este caso hay un arce palmado que da la bienvenida de la temporada, ¿no? De la primavera. El que conoce el árbol sin saber en qué fecha estamos, solamente viendo la foto sabe qué fecha se ha hecho, ¿no? Entonces, pero son árboles que van rotando, estarán 2 días, 3 días, no más. Entonces es de exterior, por favor. Me han hecho la mitad que no vean, Antonio. Bueno, me ha extrañado que tú me dijeras eso, Richard. Y luego es muy importante también respetar la especie, respetar los trabajos, el calendario, ¿eh? No todos los trabajos se pueden hacer en cualquier fecha. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? El mayor porcentaje de árboles mueren por eso, por intervenciones fuera de fecha y por problemas de riego. Otro problema importante que hay es los platos, ¿no? Cuando ponemos los platos esos debajo para que nos dure más el riego, eso tapa el oxígeno. El bonsái es muy importante que tenga la raíz oxigenada. Que el hándicap que tiene de vivir en maceta le obliga a tener mucho oxígeno. Por eso habéis visto los sustratos que son como grava, ¿no? Que nosotros aumentamos el porcentaje de oxígeno en raíz. Y es para la calidad, de que pueda soportar la maceta. Porque al final vivir en una maceta le obliga a un cultivo determinado, ¿eh? Bien, sí. ¿Hay alguna pregunta? Richard, ¿hay alguna pregunta? ¿Ahí? No. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. ¿El qué? Dice Francisco que dónde hay que ir para recoger más como este. Pues donde estén quitando olivos, Alberto, están quitando olivos, los leñeros, la gente que trabaja en la agricultura, pues las cepas de olivo, vas con unas cuñas y arrancas un trozo. Incluso un esqueje, ¿eh? El olivo bien propagado se agarra prácticamente en cualquier sitio, ¿eh? Es tan agradecido que hasta eso lo cumple.
Bueno, la olea, los acebuches y los olivos son de la misma familia, son oleas. Y en concreto, sobre el olivo, es la olea europea sativa, que más o menos hay unas 600 y pico de especies o variedades, como los hojiblancas, todas esas que tenemos nombres de aceite, ¿no? Y después está la olea europea silvestris, que es el acebuche, el que conocemos como acebuche, que prácticamente en cada lugar, pues dependiendo de la temperatura, echa hojas más grandes, hojas más chicas, diferentes tipos de hojas, pero todos son silvestris, ¿vale? Que es el que más nos gusta para hacer bonsái, el que tiene las hojitas, como explica Antonio, más pequeñitas. Pero que un buen olivo trabajado como bonsái también muy bonito, ¿eh? Bueno, pues echa un vistazo, Miguel, porque yo creo que esto ya... Pues ha salido los agujeritos de dentro. Diego. A ver. Pero mira. Está guapo. Hemos quitado la conicidad, hemos trabajado la parte fuerte. Ahora lo suyo sería pasar una escorfina, pasar una serie de herramientas donde daríamos un acabado más refinado. Hay algo que se le podría dar ahora, que lo tengo ahí, que es un soplete. El soplete se le pasa y entonces elimina las fibras finas. ¿Sí, Miguel? Sí. Tenemos tiempo, ¿no? Ya ves. Preguntando por Facebook, si la sierra esa que tiene es especial para ese corte. La tijera que estoy usando, sí, es una desfibradora, sí. Esta, ¿no? Sí, 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 es específico para la fisiología vegetal, sí. Esta es específica para bonsái. Funciona. Con esto lo que hacemos es que quemamos todas las fibras, las hebras que yo he dejado sueltas, y ahora se le pasa un cepillo de alambre y ya queda la madera más pulida. Acelerar el proceso del tiempo, lo que haría la naturaleza, el aire, la arena, el viento, la nieve, ¿no? Es una barbacoa. La sardina. ¿Veis? No solo los cocineros utilizan fuego, nosotros también. Hay que tener cuidado con el fuego porque si lo dejas mucho rato al final marca las flamas, ¿eh? Y no es bonito tampoco. Aquí.
Bueno, no hemos hablado de la protección de la madera, ¿no? Porque el hecho de tener un bonsái durante 10, 15, 20, 50 años, al final el riego diario que le damos en verano, la madera sufre un desgaste que no suele ocurrir en la naturaleza. Nosotros... Hola, buenas. Hola. Entonces se suele utilizar el líquido de yin, que el líquido de yin no es más que cal y azufre. Viene ya un producto ya hecho específico por el bonsái, y con eso lo que evitamos es la propagación de insectos minadores y que le dé un efecto bastante más natural. Y luego se puede... Hola, Paco. Y luego el tema de consolidamiento, ¿no? Cuando la base llega a la tierra, existe el peligro de que la humedad constante degrade la madera, ¿no? Y la descomponga. Entonces perdemos el bonsái físico. Entonces se puede usar una resina epoxílica con acetona, diluido en acetona, donde el epoxi entra y el alcohol se evapora, ¿no? La acetona se evapora. Y con esto lo que favorecemos es endurecer la madera, es como se restauran los muebles antiguos prácticamente. Y tener mucho cuidado, un producto químico que no caiga a la raíz, ni a la vena, ni a la hoja, pero al final utilizamos ese método, ¿eh? Interesante pues buscar un producto que nos brille, que tenga las condiciones que nos guste a nosotros para un bonsái, en este caso, ¿no? Hacer pruebas diferentes. Bueno, con este trabajo de madera podíamos estar 8 horas, ¿eh? Pasa que por el tema de ir abreviando vamos a hacerlo más gordo y poco a poco pues ya iremos mejorando. Bueno, quiero dar la bienvenida, Jesús, la bienvenida a nuestro amigo Jesús, que lleva la prensa internacional de todo el municipio de Benalmádena. Muchas gracias por venir. Y he estado haciendo un reportaje de todos los estados. Muchas gracias por venir. Mañana lo publicaré. Muy bien. Muy bien. Mira la cara que ha sacado aquí. Qué bonita. Joder, qué bonito, tío. A Carabela, esta te la dedico, Richard. Muchas gracias, Tony. A ver, pues le he hecho esa pregunta. Miguel, ya no lo voy a usar más, te lo prometo. ¿Eh? Ya no uso más soplete, te lo prometo. Venga. Ha venido esta mañana Luis, como que, Sí, me ha dicho. y dice que a ver si puedo venir con mi padre. Pero no sé. Entonces vamos a poner una poca de pasta selladora en el intercambio de la avena viva de la avena muerta, ¿vale? Como protección, para evitar que retire savia. Para impedir el terromo de cosas, ¿no? Esto Sí. es para que la avena viva, para que la savia no retire. Sí, también evita Hongos, un poco sí. los hongos, porque las pastas
normalmente traen fungicidas incorporados. Mira, pues ya está. Ya lo tienes alambrado, ¿no, Miguel? Casi, ¿no? ¿Eh? Pues, ¿Hago yo lápices? sí, tú- que se tenía el trapo. A ver, lo podemos pegar. Ahí. Y yo ahora sí. ¿Tenéis preguntas? Hay que aprovechar ahora. Después de este trabajo, cuando tú puedes tocar. Eso ahora se pondrá a pleno sol porque ya está trasplantado, entonces hasta que empiece el alambre a clavarse, que habrá que quitarlo y ponerlo de nuevo. Ya sabéis que el alambre, no hemos hablado sobre la técnica de alambrado, No. pero la técnica de alambrado es una técnica que utilizamos para darle la primera formación al árbol. Se pone de una manera específica donde el alambre no perjudica en absoluto a la planta. Hay una cosa que siempre explicamos, ¿no? Que cuando tú pones, el alambre va a 45 grados reales. Si tú lo pones a 90 y tú te pones el alambre así, el dedo en poco tiempo estará rojo. Entonces hay que ponerlo abierto. Pone el alambre abierto y así el flujo de savia siempre será constante. Luego se ponen dos ramas, una de mismo calibre con el mismo grosor de aluminio. Es una técnica que hay que practicar y te la tiene que enseñar alguien en un taller específico. Tenéis la asociación Amigos del Bonsai aquí en Benalmádena, sin sede permanente actualmente porque están en el Ovoide, pero están de reforma. Pero os ponéis en contacto con cualquiera de los socios y se reúnen los jueves a las 8 de la tarde. Y ahí empecé yo y ahí hemos empezado prácticamente todo, el bonsai andaluz y malagueño. Por lo menos. Por lo menos. Y os lo recomiendo al que esté interesado, o interesada. Antonio, nos pregunta Toñi que suele tener la pasta selladora y que si recomiendas alguna en específico. Bueno, yo exactamente la fórmula no la sé. Yo sé que tiene una especie de caucho, algo que lo aísla. Es como una aislante, ¿no? Y yo utilizo la japonesa. No vendo ninguna, así que me da igual. La recomiendo porque para mí pues son las mejores. En este caso sería esta líquida y sería la pasta o masilla, la que todos conocemos, ¿no? La que es como una plastilina, que esa sería más para cortes concretos, ¿no? Ahora, aunque veáis que todo está muy abierto, lo cortaremos a la medida porque ahora estamos construyendo la ramificación primaria. O sea, sería ramificación primaria con grosores, primaria, secundaria, terciaria, cuarta, quinta, sexta, séptima. Séptima serían ya los árboles que están todos expuestos, ya en un punto de madurez. Ahora estamos construyendo la primera formación. Se están dejando más ramas de lo que deberíamos dejar por el tema de que es un primer trabajo, entonces no queremos descartar muchas cosas que serán descartadas después, seguro. Toda la madera muerta que tiene el árbol, que tiene algún tipo de tratamiento ya para que se mantenga. Pues deberíamos de darle o líquido de gin o yo personalmente en el olivo suelo ser bastante abierto. Es muy raro que ponga nada en el olivo. Por el tema de que, bueno, todos sabemos que el olivo lleva un punto más de oscuridad, ¿no? No es una conífera, una sabina o un tejo, un pino que vive en la alta montaña que está más expuesto a la intemperie, ¿no?
a los elementos climáticos. Yo en este caso, para unificarlo todo, se le podría dar un poco de líquido de gin, darle un buen cepillo, básicamente por el tema de las termitas, que es el enemigo número uno, ¿no?, del olivo. Bueno, a veces amigo, ¿no?, porque hace trabajos que no somos capaces de hacer después con la máquina. Ahí está, suelen ser coleópteros y termitas, pero todo bajo un control, tampoco todo es bueno. ¿Qué queda esta y esta? Eso lo hago yo. ¿El qué? Perdona, Mónica. Para las oleas. Para las oleas yo aumento el nivel de acadama y pómice prácticamente. Sí, un 60-40. 60 acadama, 40 pómice. Muy interesante siempre la profundidad, ¿eh? Es algo muy importante en un bonsái, porque aunque no se vea, tiene que tener profundidad. Estas son las ramas de profundidad. Luego lo que hay que muy tener en cuenta es la disposición de las ramas. O sea, si esta primera rama viene aquí, la otra no viene encima. Y si esta está encima, esta muere por falta de sol. O sea, la otra viene aquí. Aquí. No se cubre una a la otra. Eso ahora mismo no se aprecia mucho. Cuando el árbol esté más maduro, será más importante a tener en cuenta, ¿eh? Y luego tiene que empezar. Las ramas bajas están más lejos porque buscan más el sol más lejos, ¿no? Y luego van, hasta que el ápice. ¿Cómo sería el ápice de este árbol? ¿Qué pensáis? Es un árbol que vive en el Mediterráneo, ¿no? ¿Cuántas horas de luz tenemos? ¿Cuántos lumen tenemos? Muchísimo. Entonces será un paraguas, ¿no? No tendrá una copa de un árbol joven que sube a la montaña, un abeto. Entonces todos esos factores tenéis que tenerlo en cuenta, respetar la especie que estáis trabajando en este caso. Ahora quedará un poco. Que muy frondoso no vayan a ser, ¿no? Ahora no. Con el tiempo sí. Muy frondoso no. Tendrá espacios vacíos, muy marcados, porque es un árbol muy viejo. Entonces las ramas irán poco a poco. Tendrás que dar la sensación de vejez también en ramas. Hablamos de 20 años, 15 años, 10 años. Un buen cultivo. Y el ápice será un ápice compacto que incluso envuelva el tenjín, ¿eh? Salga todo el tenjín. Ahora es un primer step, ahora el verde no está, hay que fabricarlo. El objetivo es posicionarlo todo, primer trabajo de madera que era importante porque una vez que ya esté el verde es más difícil acceder a él. Entonces, ahora hay que hacer esto, elegir el frente, entonces tener el objetivo ya marcado, ¿no? Empezamos con el frente, el ángulo de plantación, ya sé cómo el árbol está idealizado en mi cabeza. Si hubiera una pizarra se podría dibujar. Lo que tenemos en mente, ¿no? Evidentemente solamente el tiempo es lo único que no lo podemos reemplazar por nada. Un gran factor en el bonsái, ¿eh? El tiempo. Es lo que lo diferencia de toda la arte. Porque yo hago un cuadro y el cuadro se queda. Y lo cuelgo, lo guardo. Una estatua de mármol igual. Pero esto es un arte vivo. Hay que regarlo, hay que cuidarlo y además hay que mantenerle lo que es la estructura. Es la gran diferencia
del resto de todas las artes, que es un arte vivo. Y ahí es donde está el contacto con el bonsái, que todos los días hay que mirarlo, regarlo, abonarlo, cuidarlo y disfrutarlo. Como ha dicho Antonio, Esa es la base principal del bonsái, disfrutarlo de todo en la vida. en el camino. No porque sea un bonsái más sencillo no vamos a disfrutar igual. Tenemos que disfrutar cuando lo regamos, cuando lo abonamos, cuando lo miramos, ese es la principal meta del bonsái. Interesante empezar con plantones, con cositas donde aprendamos cómo la especie reacciona a las intervenciones que le hacemos, vamos estudiando, vamos mirando. Pues mira, este año lo he cortado por aquí y me ha salido por allí. El año que viene lo voy a cortar antes o lo voy a cortar después. Es importante ir poco a poco. Ahora ponemos, ¿no? Este ya lo colocáis. Sí, estamos en la demostración. A ver, cepillo. Lo importante es que cuando tú mires un bonsái, piense qué historia me está contando, qué es lo que es un bonsái que ha vivido en una llanura placenteramente donde no hay nieve o unos vientos enormes, o me está contando que vive en una zona de alta montaña donde se entierra en nieve y cuando se derrite, o bueno, antes de derretirse se convierte en hielo y el hielo tira de las ramas. O sea, cuando tú miras un bonsái, ¿dónde puede vivir este árbol? Y es donde te va a trasladar el bonsái que tú observas. ¿Ven? Eso es muy importante. Es de flojilla. No, está bien. Bueno, esto al final la mitad de las ramas serán sacrificadas. Hemos dejado un poco más porque no sea por el resultado final, ¿no? Sí, más o menos. ¿No, Miguel? Sí. Está buenísimo. Ahí. Bueno, pues más o menos este sería el resultado.
explica las ramas después en un futuro, ¿no? Sí. Frente está marcado con la... Con el alambre. Sí, más o menos, ¿eh? Sería por aquí. Tampoco es algo exacto, con el tal como vaya madurando se irá cambiando. Creo que está bien, ¿no? Míralo. Muy bonito, sí. ¿Están listos? Si tenéis más preguntas o queréis... Bueno, explica lo de las ramas. Estas ramas de aquí, que las hemos cortado, el objetivo es que salgan brotes nuevos y esta rama se convierta en un palco de ramitas pequeñas y que haga como un palco de verde. Entonces Antonio ha dicho, seguro que habrá que quitarle, porque aquí hay muchos juntos. Entonces, en un futuro, cuando vaya cogiendo volumen, algunos habrá que eliminar. Sí. Seguro. Y importante que miréis ahora que es una estructura primaria, ¿eh? Solamente tiene las ramas primeras, la primera base. Después hay que ir trabajándolo y irá con forma como todos los que veis por ahí, ¿no? Ya más trabajado. Y ahora mucha agua, mucho sol, mucho abono y a que pase un verano tranquilo. Que se recupere. Y bueno, el trabajo no ha sido excesivo, ha sido un trabajo de poda más que de otra cosa. Hay veces que se trabajan los árboles, se le pone rafia, se le pone un alambre gordo, una fisura gorda, eso ya es otro tema a nivel de cultivo, pero en este caso no tiene que dar ningún problema. ¿Tenéis alguna preguntita? Pues vamos. Quiero recorto. Voy a hacer una pregunta muy de novato. ¿Cuántos años puede tener un árbol o cuánto se puede estimar un árbol de soporte? Buena pregunta. Bueno, el árbol, la edad del árbol, sabes que existe la prueba de la cata, ¿no? Donde se cuentan los anillos y demás, es una edad estimada. Normalmente un árbol viejo en la naturaleza que tenga unas condiciones extremas son como 3 años por milímetro. O sea que calcula si tiene 20 centímetros, pues ya sabes cuánto tiene, ¿no? Lo divide, hace la conclusión matemática, pero para nosotros es más importante qué edad queremos representar del árbol, ¿no? Entonces ahí hay un punto donde subimos a otro nivel. Normalmente es lo que he explicado antes, trabajamos árboles y ya a partir del estadio 10, ¿no? De cuando el estadio 10, sabéis que en la arboricultura se cuenta del 1 al 10, nace de semilla, número 10 está arriba del todo, estructura monumental, y a partir del 10 entra un árbol en decadencia, pues ese es el árbol que nos gusta a nosotros. El decadencia, el casi muerto. El casi muerto puede durar 500 años más, ¿no? O 1000 años más, pero en ese punto estamos, donde hemos explicado al principio que el árbol cuenta, habla, sugiere y todas las batallas, ¿no? De como una persona tiene cicatrices, arrugas, pues al final es una persona que te cuenta que ha tenido una larga vida y puede contarte muchas cosas. Pues ese es el árbol que nosotros contamos. Pues listo. Pues listo. El trasplante depende del objetivo que queramos. Si queremos que crezca mucho, como ha dicho Antonio, con un buen sustrato, pues cada 2 o 3 años, depende, le damos un meneo y lo trasplantamos. Pero ya cuando está asentado, que un bonsái puede ser de 3 a 4 años. Sí, hace mucho. Más de 4, muchas veces hasta 5. No hay una fórmula matemática. No. Exactamente. El olivo es un árbol que ya el trasplante le molesta, tú lo sabes, que el olivo no es un árbol. Entonces, cuanto menos se trasplante, más va a crecer.
porque tiene más raíz, se calienta más y bebe más agua. Entonces el contraste seco-mojado es lo que le gusta a él. Si tiene una maceta muy grande, deja de desarrollar raíces, porque dice, bueno, y está húmedo, ¿para qué voy a echar raíz? Yo vivo bien aquí. No, al final es una planta, se comporta como un ser vivo, no hay... Entonces eso, decirte la fórmula mágica o la fórmula concreta es, pues todo depende de la especie, depende en el protocolo, como dice Miguel, donde estemos, sobre todo depende de la especie y el punto de maduración. No se trasplanta igual un árbol que tú no quieres que crezca más que un árbol que crezca más, como él te ha dicho, pues tiene que... Claro. Y este árbol también sería interesante ponerlo en una maceta redonda, porque en este punto también habíamos visto antes Miguel y yo que es muy bonito. Aquí. Tiene dos frentes. Tiene dos frentes. Nos hemos decantado más por el tema del Nebari, pero aquí es muy bonito también, muy sugestivo. Tiene aquí también el vacío. Entonces es un árbol a tener en cuenta que en vez de cerrarnos y buscarle un plano, se le pone una maceta redonda, se pone en el jardín y se disfruta de todos los lados. Normalmente cuando la obra sale bonita, porque no dejéis de pensar que el bonsái al final es una obra de arte. Una obra viva, pero no deja de ser una obra de arte, con unos conceptos estéticos, pero... Entonces yo lo pondría en una maceta redonda, porque es una típica pregunta que no habéis hecho ninguno, pero yo la pondría en una maceta redonda de tambor o en un grés oscuro, chocolate, sí. ¿Esmaltado o sin esmaltar? Eso ya depende de cada uno. Ahí hay una polémica abierta, porque parece ser que... Nosotros ya llevamos tiempo con los esmaltes aquí abajo, en la provincia de Málaga, por lo menos que yo recuerde el esmalte, pero yo ahí me decanto por depende del árbol. Si tú quieres aumentar el nivel de austeridad, evidentemente pondrás una maceta sin esmaltar. Si luego el árbol tiene una arquitectura monumental, un Shinsenzukuri, donde quieras ver un árbol tranquilo, un árbol en su plenitud, pues se podría poner un esmalte celeste, turquesa, tipo mediterráneo. Ahí tiene ese punto abierto. Yo no me cierro a nada. Es que en esta especie es muy difícil, porque siempre se ha dicho que para los árboles de flor y fruto se pone esmaltada. Este es un árbol de flor y fruto. Se puede poner una maceta esmaltada, pero depende, todo depende. Muchas veces le ponemos el esmalte de un verde, tirando un verde oliva, que te recuerda al fruto del árbol, o un azul clarito que te recuerda al mar Mediterráneo. O sea, todo depende del artista, lo que quiere transmitir. Es muy difícil. Al final, un todo hace un conjunto, ¿no? Una serie de decisiones, pues llega a un resultado que al final es el punto donde seas profano o seas aficionado al bonsái, es la belleza universal. Si está bonito, y eso no lo puede evitar nadie. Y ya está. La belleza universal. Me había planteado eso de que podría tener... Sí, 360 grados, sí. Una obra Sí, de sí. arte que tiene 360 grados. Sí, es como una escultura, al final está vivo, evidentemente, como dice Miguel, ¿no? Hay que estar con unos cuidados, y él también es un poco efímero, ¿no? Al final se mueve, se seca una rama, se va, se viene, entonces evoluciona con el tiempo. Es interesante también cuando tú tienes un árbol o llevas una guía, intentar llevar siempre la misma guía, porque las visiones de cada profesional, en este caso nosotros somos profesionales, cada profesional tiene su guía. A mí me gusta mucho trabajar con Miguel porque vamos bastante en un mismo sentido. Si viene ahora otra persona que tiene otra visión, otra vez punto cero, entonces otra vez punto cero. Entonces yo tengo clientes en Mallorca y en Málaga también, donde han decidido llevar una serie de árboles conmigo. Y llevamos un protocolo y un proceso a 2 años, 5 años. Este año lo trabajamos, el año que viene la maceta, el año siguiente la poda, y vamos evolucionando en un mismo camino, no volvemos atrás. Que esto no quiere decir que sea malo, que no sea bueno. A lo mejor si no estás contenta con el resultado que has tenido conmigo, pues puedes probar otra cosa. Pero lo que te quiero decir es que intentes marcarte una línea, porque al final, si no, estamos otra vez y cada uno va a ver las cosas de una manera. Claro, y además que los árboles evolucionan. Yo concretamente tengo un acebuche de hace 30 años
y de pronto se me secó un par de ramas, digo, pues fuera, todo lo que había hecho, lo cogí, pam, 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 lo podé y lo he empezado como ahora, porque es una obra viva, pero le he quitado un montón de ramas. Ahora lo voy a hacer con lo mínimo, quiero expresar lo máximo. Entonces es otra fase de ese árbol. Punto importante siempre es respetar la especie. La especie, la edad que queremos representar, ¿eh? No es lo mismo este árbol que un árbol que no tenga tanta madera, como el manzano, por ejemplo. El manzano no tendrá madera muerta, es un árbol de flor y fruto. Cada uno tiene su carácter, ¿no? En la naturaleza. Al final la naturaleza es la que marca las pautas. Claro. Nuestra sensibilidad es diferente a la oriental. Sí. Nuestra sensibilidad, más que nuestra sensibilidad, diría nuestra forma de ver la naturaleza. Que nosotros, por cultura, no quiero entrar en detalles, en religiones y demás, el hombre es el centro de todo. Allí el hombre es una parte más de la naturaleza. Entonces ahí hay un cambio importante. Cuando lo hace uno con un japonés, un occidental, la forma de pasar el trabajar en Sí. Creo que no es que deba, pero es normal que exista la diferencia. Es un tema cultural bastante amplio. Ya te digo, al final, la naturaleza en Japón de una manera, aquí es igual que en Japón. Cuando el árbol sube una cota, se comporta igual. El Kanzasone, que es la cota, digamos, de alta montaña, donde ya se termina el bosque, empiezan los árboles independientes. Ahí el árbol viejo. Aquí han venido maestros japoneses, que Miguel ha acompañado a uno y yo he acompañado a otro, los dos mejores del mundo. Y lo hemos llevado a ver los pisapos nuestros de la Cañada del Cuerno y estaban alucinados de ver cómo se comporta el árbol, igual que las criptomerias de ellos o las Picea geostensis. Y luego yo he visitado los cedros del Atlas de Marruecos. En el Kanzasone también se comporta igual que el pisapo. Al final, la naturaleza es igual en todos lados. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos conservar la impronta de nuestras especies y nuestros árboles que trabajemos, respetarlos. No trabajar un acebuche como un pino o una conífera, sino tener claro lo que tienes delante. Un tropical como un tropical. Sí. Bueno, es bastante común ponerle musgo, pero a este tipo de plantas no le pega el musgo, ¿no? Sí le pega el musgo. En este caso no, porque es una planta que está en cultivo, entonces me interesa que se seque. Por ejemplo, al pasarlo a una maceta bonsai para llevarlo a una exposición, deberías de poner un musgo que vive al sol, que es un musgo plateado. No sé si lo habéis visto, porque es un musgo que vive al sol. Es totalmente antinatural y antiarmónico que tú presentes esto con un musgo de sombra. Para ti queda bien, pero a la hora de un jurado te puntuará. Claro que no sabía que existía ese tipo de musgo. es que Musgo de sol o musgo de sombra. hay muchos tipos de musgo. Oiga, ese sí le va al olivo. Porque Exactamente, hasta ese punto debes de guardar a nivel estético cuando presentes un árbol a una también por exposición. sentido común, ¿no? De la naturaleza es lo que va Claro, ¿no? si el bonsai, todo es sentido común. Va genial. Ya está, no hay otra. Bueno, listo, ¿no? Bueno, A mí me hizo falta una poco la visión oriental a un árbol. Yo vi hace muchos años en Torremolinos, cogían un árbol y daban una explicación de cómo ve Japón, o cómo ve otra cultura, y nosotros lo vemos como un punto de vista de belleza. Y normalmente eso falta, no lo he visto hace muchas veces, no lo he en Torremolinos. Bueno, el punto de vista, ¿no? Dices, ¿no? Sí, porque ellos le interpretan el sentido de la vida, el sentido de... Sí, hemos explicado un poco lo del vacío, ¿no? El yohaku, el bonsai que no está. Ahí entran conceptos de asimetría también. La sutil profundidad es todo lo que he explicado de cuando el árbol es vivo y es muerto. Eso es una sutil profundidad donde tú entras dentro de este se murió por aquí, salió por aquí. Todo eso es la sugestión que él te transmite a ti, el subconsciente. No es nada físico. Eso es más oriental que el nuestro. Eso es más pragmático, es el primer visual. Lo que pasa es que explicar eso aquí es un poco complejo. Es una de las cosas que cuando el Museo de Bonsai que estaba en Marbella, Sí. había zonas, no todas, que lo hacían. Muy bien. bueno, Dicho, ¿no? y queremos agradecer a Antonio, en nombre de nuestra asociación, pues le vamos a regalar, que creo que se lo merece, un polito Vamos. de nuestra asociación, con todo nuestro cariño.
Nada, gracias a la asociación que siempre me invita a los eventos y yo estoy encantado de colaborar con ellos porque ya lo he explicado un montón de veces donde yo empecé y siempre se me ha recibido con mucho cariño. Yo a día de hoy me dedico profesionalmente a esto y a la arboricultura, entonces o son árboles grandes o son árboles pequeños, pero estoy encantado de compartir mis conocimientos con ellos. Muy bien. Gracias. Podéis acercar y ver.